María Corina Machado se encuentra en una de las decisiones más difíciles de toda su carrera. Y es que ahora, cuando tiene todo el apoyo y la reputación para lograr ser la nueva presidente que sustituya a Nicolás Maduro, se le pone todo cuesta arriba. Y es que la inhabilitación, que muchas personas consideran que es inconstitucional, efectivamente se ha vuelto real y ha plasmado una de las barreras más importantes para que logre su cometido. Hoy nos encontramos, como es de costumbre, con Andrés Pernía y Eduardo Brito para analizar la fuerte situación que pasa en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Sí, efectivamente. A lo largo de estos últimos meses hemos visto que la oposición ha tenido un poco de división. Tenemos que recordar que María Corina Machado fue elegida como la primera o como la principal candidata a unas posibles elecciones en contra del candidato del oficialismo. Ya conocemos, como dieron detalles en los últimos días, que ese candidato va a ser Nicolás Maduro. Y Diosdado Cabello anunció que tenían dentro de las filas del PSUV 4.4 millones de personas inscritas en el PSUV. Hay que recordar que María Corina tuvo en estas primarias 2.5 millones de votos y entonces es como un juego de ajedrez o un juego político donde el oficialismo ya está anunciando que ellos tienen 4.4 millones y María Corina logró acumular 2.5 millones sin contar que tenían la plataforma que tiene el oficialismo como el CNE, porque estas primarias se hicieron sin el CNE y estas primarias fueron prácticamente que realizadas por la sociedad civil. Entonces, bueno, este juego de ajedrez está muy complicado, podemos decir que está cerrado, porque están obligando o parte de la oposición, porque hay que recordar que en Venezuela no tenemos una sola oposición, sino que tenemos varias oposiciones trabajando, no sabemos si en conjunto o con qué fin, pero hay una parte de la oposición que le indica o desea que María Corina le levante la mano a un candidato. María Corina desde su posición dice que ella va hasta el final, que no le va a levantar la mano a ningún candidato. Hasta el momento Manuel Rosales no ha hecho ninguna mención de que él pudiera ser el candidato. Hace tiempo decía que él apoyaba 100% al candidato de oposición, pero en estos momentos Manuel Rosales es como que la primera figura que pudiese ser el contendor directo de Nicolás Maduro en las elecciones de este 2024. Pero queda mucho tiempo, sin embargo, y siento que la oposición la tiene complicada porque María Corina va a tener que tomar una decisión, Manuel Rosales va a tener que tomar una decisión y en las últimas horas vimos como Enrique Capriles dijo que él no podía participar, pero que apoyaba a ese candidato que posiblemente sea Manuel Rosales como el contendor de Nicolás Maduro. Yo creo que también una alternativa que se podría presentar y que se podría plantear es tomar un candidato de una persona con poca experiencia política, que muy pocas personas conozcan y que juegue como el títere de María Corina Machado. Yo creo que también sería una opción interesante porque así no se daña la reputación de otros políticos que pueden intentar de moldear el movimiento o el movimiento opositor a su propio placer, sino más bien poner a alguien que no tenga esa experiencia, que no sea alguien que brille y que todo el brillo lo obtenga directamente desde María Corina Machado, porque va a decir como, no, mira, este es el candidato y la gente en verdad sabe, no, yo voy a votar es por María Corina Machado y este es, que no tengo ni idea de cómo se llama, pero voy a votar por él porque sé que estoy votando al final por María Corina Machado. Y además alguien que históricamente y judicialmente esté bastante limpio, de manera tal de que sea muy difícil terminar inhabilitándolo al final del día. Creo que también sería una opción interesante que se podría plantear en este caso la oposición. Pero el caso de todo esto es que para mí, o sea, desde mi perspectiva, la oposición no se puede dejar guiar por perspectivas personales, por caprichos, por metas personales, etc. O sea, yo creo que hay dos opciones. Una, o sigue María Corina hasta donde le permitan llegar, u otra, María Corina elige quién la sucede. Pero no hay forma de que María Corina salga de la ecuación porque apelando a la unidad, los demás deciden que ella no debería tener voz ni voto. Al contrario, o sea, los 2.5 millones que
mencionaba Edward, aproximadamente le dan la legitimidad para que sea ella la que sea reconocida como líder de la oposición, como varios han establecido, incluyendo a los Juanipas, del Partido Primero Justicia, que han marcado esa brecha, igual que Carlos Oscariz, con respecto a Capriles, en los que han dicho que ellos respaldan a María Corina Machado y al final María Corina es la que decide qué pasará o no. Y aquí estoy en gran parte de acuerdo con Andrés, porque yo siento que debe ser una persona que tenga amplia trayectoria en reconocimiento de la sociedad civil y poca trayectoria política que ensucie esa experiencia en general. Es decir, alguien que sirva como periodo transicional, como fue en su momento Ramón J. Velázquez, por ejemplo, para poner un simple ejemplo, que fue un acuerdo mutuo de múltiples fuerzas porque representaba en su trayectoria académica alguien muy destacado, pero en política alguien que no tenía un trapo sucio, por así decirlo. Entonces, en la actualidad creo que va a tener que ser así. Alguien que tenga una trayectoria importante dentro de la sociedad civil, pero que al final no tenga trapitos sucios como si los tienen algunos de los políticos acá, que es básicamente lo que la gente trata, saca, que bueno, en este momento no hiciste lo correcto, entonces ya no te quiero dentro del poder. Bueno, eso es lo que tiene que pasar. Y sí, más que un títere de María Corina, no lo veo tanto como un títere, sino como alguien que sepa que es transicional y que al final María Corina, para las próximas elecciones, debe ser la que se postule a candidata a presidencia y probablemente ganar. E incluso daría yo la cabida a que sea designada María Corina como vicepresidente de la República. Sí, creo que en este caso se complica un poco, eso sí, lo último, porque recordemos que la inhabilitación es para ejercer cualquier cargo público. En este caso, recordemos que todavía de quien emana esa decisión es al final del Tribunal Supremo de Justicia. En caso de ganar el Poder Ejecutivo, todavía el Tribunal Supremo de Justicia quedaría en manos del chavismo. Entonces, en verdad es un poquito complejo y creo que, por lo menos de vicepresidenta, por el principio no va a ser posible. Pero si una persona suficientemente manipulable para saber como que estoy dentro del gabinete de gobierno no oficialmente y estoy ejerciendo y tomando las decisiones yo. Más o menos así como, por ejemplo, lo hace Vladimir Putin cuando le toca ser vicepresidente, o como, por ejemplo, lo hizo Cristina Fernández con Alberto, que más o menos ella era la que manipulaba en verdad todo. Y bueno, se ven muchos casos también en política que él se lanza de vicepresidente, o sea, termina siendo vicepresidente o alguna otra figura que le permita seguir teniendo el mando y que el presidente sea simplemente una figura títere. Me parecería interesante esa opción y todavía habría que solucionar lo de los otros poderes para que ella pueda oficialmente tener un cargo. Pero lo que sí creo es que lo que no puede pasar, y me parece un error grave, es que María Corina pierda o otorgue el liderazgo a otra persona. Porque más allá de eso, lo que ella va a hacer, lo que ella debe hacer es dar un voto de confianza a otra persona que ejerza como, mira, no es que le estamos dando a la persona, ustedes votaron por mí y sigo siendo yo, pero esta es la persona que me va a representar por los momentos porque en este momento estoy inhabilitada. Y creo que la única forma de hacerlo es eso, o sea, no dándose a una persona que ya tenga trayectoria política y que más bien diga, no, bueno, ahora me escogieron a mí, yo voy a hacer lo que yo digo porque ahora yo soy la persona que está a cargo de este proceso. Creo que ese sería el error fatal porque además sería traicionar, por decirlo así, la confianza de los 2 millones de personas que votaron por ella y no votaron por otros candidatos. Entonces, María Corina debe seguir siendo esa líder que ya los venezolanos confiaron en ella y la única forma creo que es esa. Sí, Andrés, pero más allá de delegarle esa misión a un segundo, creo que el principal objetivo ahorita, en la actualidad, y más importante es el cambio político. Sea como sea, el cambio político es el principal objetivo que se debe de plantear tanto María Corina como la oposición, porque no es un tema de María Corina con su ego o de la oposición con sus múltiples errores. Ya ahorita lo que quieren los venezolanos es un cambio político, así sea de principio del Ejecutivo. Tú hace rato decías que el Tribunal Supremo va a estar aún de manos del oficialismo, pero no solo el Tribunal Supremo, es el CNE, es un sinfín de estructura que tiene el oficialismo, pero cómo se debe empezar a desarmar toda esa estructura a través del Poder Ejecutivo. Y eso es el enfoque principal que debe tener tanto María Corina como la oposición. Fíjense lo que está pasando en Argentina. Milei, siendo presidente,
sin el Congreso y está tratando de desmantelar todo el sistema o la estructura que montaron los Kirchner y no le ha sido fácil. Entonces, ¿qué pasa? Cambiando el poder ejecutivo, tenemos por lo menos una semilla y de ahí en adelante empezar a caminar sobre esa base. ¿Que va a ser difícil? Sí, pero ahorita lo más importante de este proceso es el cambio político que tenemos actualmente. Al final, esto se basa en una transformación del sistema. Pero en lo que sí voy a hacer énfasis es que obteniendo el poder ejecutivo, la transformación es real y es posible. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a actuar equilibradamente. O sea, cuando hablo un poco sobre el tema de la designación a vicepresidencia, evidentemente hay que apelar a buscar la resolución del caso que tiene la supuesta inhabilitación de María Corina Machado. Y es algo sumamente apelable, o sea, es completamente fácil por la cantidad de violaciones de artículos que se han plasmado por no tener una sentencia firme y cosas juzgadas del proceso como tal. Entonces, en ese caso, yo creo que lo primero, aparte de diferentes políticas públicas, que debe hacer el Poder Ejecutivo una vez que llegue es la revisión de ese caso. O sea, junto con, obviamente, el Tribunal Supremo de Justicia, quien se encarga, quien tiene los magistrados, que evidentemente son chavistas, etcétera, pero al final esa revisión debe partir desde el Poder Ejecutivo para hacerle el contrapeso a una decisión que está completamente mal, que es errada, que viola el artículo 227 de la Constitución de Venezuela, aunada que viola diferentes artículos del Código Penal por ser una pena principal y no una pena accesoria, como es la inhabilitación. Entonces, en ese caso, yo sí creo que es posible, uno, entrar en el Poder Ejecutivo mediante otra persona para que hagan presión para que el Poder Judicial revise el caso, le quiten la inhabilitación a María Corina y María Corina sea designada como vicepresidente de la República por esa persona que, más allá de un títere, es una persona fundamental para la transición política, porque va a representar, uno, que hay una lealtad hacia María Corina, que no es un tema de ego, sino que es un tema de respaldo popular que tiene por 2.5 millones de personas y mucho más que no votaron en ese momento. Y dos, va a garantizar que sea una persona que no tenga ese propio ego de querer perpetuarse en el poder, como veo, por lo menos yo veo en muchos políticos de la oposición que, aunque afirman tener un apoyo explícito hacia la candidata, en cualquier traspiés quieren revertir el apoyo, quieren buscar una segunda opción e incluso quieren sacarla de la jugada. Y algo que sí me gustó mucho que decía Tomás Guanipa era que decía que al final el liderazgo que se dio a través de los votos en las primarias es hacia María Corina. Es decir, la decisión debe partir desde ese liderazgo y no desde la unidad, como muchos están diciendo, tomar otras decisiones que no vayan acorde a ese liderazgo que ya está legitimado. Entonces, en ese sentido, creo que hay posibilidades. Creo que los tres estamos de acuerdo con que lastimosamente la inhabilitación es más real que nunca, que le tranca el camino a María Corina y que María Corina va a tener que tomar una decisión. Y que la decisión que más le beneficia a ella y a todas las personas que lo respaldan es que hay una persona ahí que sea leal a ella, que ejerce el poder. Y sinceramente, recalco, yo quisiera que fuera una persona con experiencia en la vida, en la sociedad civil, que tenga ese reconocimiento, pero que tenga poca experiencia en la política. Porque en la política hay muchos que tienen trapos sucios y eso va a revertir el apoyo que tiene. No sé si será Manuel Rosales, yo no lo veo, yo creo que Manuel Rosales ya pasó su tiempo. Sé que fue una pieza clave de oposición durante años, sobre todo en el Zulia, pero ya tuvo su oportunidad de medirse contra Chávez en el 2006 a través de unas primarias que no se hicieron y se designó que era Manuel Rosales el candidato por la oposición. Entonces yo ahora creo que no debe ser Manuel Rosales, debe ser una pieza nueva que cambie el panorama político y que no puedan inhabilitar de ninguna forma. A Manuel Rosales lo mató unas palabras que dijo, yo no sé si recuerdan que de eso se hizo mucho meme y fue una entrevista que le hicieron cuando estaba siendo candidato que decía, y si me matan y me muero, ya ahí él políticamente murió. O sea, ya la gente decía, con este carajo no queremos nada, porque eso se hizo un bullying, como se dice ahorita, pero como se dice el estilo venezolano, se hizo un chalequeo total que Manuel Rosales creo que perdió credibilidad a nivel política por esas declaraciones y como esas muchas. Entonces, siento que más bien el oficialismo está empujando a que sea Manuel Rosales porque es una pieza que creo que es maniable. Recuerden que Manuel Rosales estaba inhabilitado
él estaba en el exilio, de pronto lo habilitan, regresa a Venezuela y de la noche a la mañana, todas las gobernaciones, que solamente la oposición creo que logró 3 o 4, Manuel Rosales surgió como el gobernador de Zulia. Entonces, es un poco subjetivo decir que Manuel Rosales pudiera ser una pieza que verdaderamente vaya a representar la oposición, visto que tiene una historia marcada y es una historia que todo el mundo conoce. Entonces, en ese sentido, el candidato próximo debe ser alguien que no represente necesariamente ese extremismo de María Corina. ¿Por qué? Porque algo que sí decía María Corina es, bueno, ¿qué va a pasar si designan a otro candidato y tiene popularidad y no va a ser cómplice del gobierno? Entonces también se va a inhabilitar. Entonces, al final es el gobierno quien decide quién va a estar habilitado para que participe contra él. Entonces, eso es un argumento muy sólido y yo creo que, bueno, ahí se complica un poco la ecuación, porque hay que buscar una persona que sea capaz de dar una garantía a que estos que seguramente perderán con ellos puedan irse del país y, bueno, hacer su vida, porque si no, no van a entregar el poder. O sea, lastimosamente hay que darle un incentivo para que entreguen el poder. Y uno de esos incentivos es que puedan negociar de cara a cara y decirle, bueno, no sigas dañando el país, pero te vas. Y eso María Corina no se lo daría. Hay que buscar un candidato para ello. Ahora, Claro. del espectro político, Edward, si no contáramos con personas, académicos de la sociedad civil, etcétera, sino simplemente con políticos. Si tuviéramos que sentarnos con la mesa de la Unidad Democrática, ¿cuál tú creías que sería la opción más viable para esas elecciones presidenciales? Que Yo no te sea María tengo, Corina, sí, lógico, yo te tengo una persona que creo que pudiera hacer un buen papel, tanto en la transición como en el acomodo político, partiendo de que vamos a tener el Poder Ejecutivo. Jesús María Casal, que fue el coordinador de las primarias. Ese señor, con pocos recursos, logró movilizar a todo el país y fíjate que María Corina sacó más de 2.5 millones de votos. Es una cifra que es bastante alta. Decir que cualquier candidato le va a ganar a Maduro es difícil. Si hay un solo candidato que participe de 1 a 1, creo que es más fácil, pero hay que recordar que tenemos al señor Benjamín Rauseo, que no había aparecido y creo que apareció de nuevo. Él es candidato y se va a lanzar de forma unitaria. Tenemos al evangélico, al señor Bertucci, creo que es que se llama él. Ese sería el segundo candidato. No sé si tendrás otro candidato confirmado, Richard, pero por lo menos esos dos están seguros. Tenemos a Leoceni García, Exacto. tenemos a Zair Contreras, también tenemos a Luis Ratti, José Brito, o sea, y bueno, Antonio Carri. Ok, eso tenemos 7. 7 candidatos sin contar el abanderado por María Corina Machado. Serían 8. Entonces tú dices, bueno, ¿qué va a hacer la población venezolana? Porque obviamente ahí se ve la división de la oposición con 8 candidatos. Entonces, el PSUV va a tener uno solo, que es Nicolás Maduro. Y bueno, todos sus puntos rojos en cada centro de votación que obviamente se van a movilizar. Pero del lado de la oposición, ¿cuál sería el mensaje o qué tendrían que hacer en estos últimos días? Porque ¿cuál sería una estrategia? Partiendo de lo que decía Pernilla, bueno, vamos a buscar a una persona de la sociedad civil, que ya yo lo acabo de mencionar, el señor Jesús María Casal, que pudiera ser un buen candidato, pero yo no diría uno, yo diría 2 o 3. ¿Por qué? Fíjense la estrategia. Hasta el 25 de marzo son las inscripciones de los que se van a postular a la presidencia. Pero del 25 de marzo a las elecciones tenemos 4 meses, porque vamos a tener 4 meses de pre-campaña y campaña, pero en esos 4 meses pueden pasar muchas cosas, porque ¿qué puede pasar? Bueno, que la Contraloría verifique que de repente el señor Casal no hizo la declaración jurada de patrimonios en el 2015 y lo van a inhabilitar por eso. O que el señor Casal tenía, qué sé yo, una hacienda en un sitio, entonces no estaba a nombre de él, sino que estaba a nombre de otra persona y lo vamos a inhabilitar por eso. Entonces, el gobierno tiene muchas herramientas y va a tener 4 meses para ir viendo cuál va a ser la popularidad de ese candidato y cuál va a ser la estrategia, porque créeme que sea el candidato que sea, que María Corina le levante la mano
Y en las encuestas, que, ojo, las de Luis Vicente León, no creo en esas encuestas, así lo digo por toda la calle del medio, vayan reflejando que ese candidato va obteniendo popularidad porque María Corina le levantó la mano, así como hacía Chávez en su momento, que iba a La Guaira y le levantó la mano a Enrique San Juan, que iba a Carabobo y le levantaba la mano al que él quería que ganara y esa persona ganara. Creo que es el mismo papel que debe jugar María Corina, pero en este caso el gobierno va a tener las herramientas para decir si lo dejo participar o no lo dejo participar. Y lo otro más importante, si esta persona de la sociedad civil está dispuesto a negociar con el gobierno, que creo que va a ser parte de la misión, negociar con el gobierno esa transición de manera pacífica y de manera tranquila para los que están entregando, dándole garantía de que no se va a abrir ninguna investigación, de que no lo van a dejar preso y que ellos van a poder hacer su vida política en Venezuela tranquilamente. Yo creo que esa es la principal misión. Si esa persona que postulen está abierta a negociar con el gobierno, que la transición sea tranquila y que ninguno van a salir afectados, yo creo que sí pudieran entregar. Pero si parte del mismo principio de María Corina, que dice que los quiere meter presos, sea quien sea, lo van a inhabilitar y no lo van a dejar participar. Eso es bien importante, que la comunidad sepa en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. La conclusión de estas tres perspectivas es que María Corina debe, en dado caso que no la permitan participar, levantarle la mano a alguien y apoyar profunda y rotundamente a ese alguien durante toda la campaña electoral para que ese alguien acumule la mayor cantidad de votos y gane las elecciones. Esa es la solución, un poco resumida obviamente, más fácil de lo que es realmente planteada, pero es la solución que yo veo viable, la única opción que yo veo viable en este momento. Y con riesgos, claro. Sí, tal cual. Bueno, Richard, yo nombré a Jesús María Casal como un posible candidato con todas las virtudes y todas las fortalezas que se necesita para obtener ese cargo, porque no es un cargo cualquiera, sino el presidente de una nación. Pero dime tú, porque ahora te hago la pregunta yo a ti, ¿qué candidato de la sociedad civil ves tú con buenos ojos? Y si María Corina ve este video, que nos haga caso, si se pudiera decir, que tú nombraras, o sea, si tú eres María Corina, ¿a qué candidato nombraras tú para que ejerza esa misión, que no es una misión cualquiera, sino la misión de rescatar, primero, la democracia y segundo, el poder ejecutivo? Mira, fíjate, yo siendo María Corina, yo me desligara completamente, y sé que es muy difícil por los pactos que se tienen personalmente entre políticos, etcétera, pero yo me desligara completamente de la oferta de candidatos desde la política y me fuera a la oferta de académicos que puedan asumir el cargo. ¿Por qué? Bueno, en mi caso yo considero que los académicos están muy bien preparados, han estudiado la teoría durante años y al final son personas respetables dentro de la sociedad civil. Por eso el candidato Jesús María Casal que tú nos planteas, en verdad me parece una buena opción. Para que no lo saben, él es abogado y profesor, es especialista en el derecho constitucional de Venezuela, entonces es alguien que, ojo, yo no conozco tanto, sinceramente, no he leído mucho sobre él, lo conocí a través de las primarias, como la mayoría de los venezolanos, pero lo que sí rescato que dice Edward es que tuvo un papel fundamental dentro de la organización de las primarias. Y con base en eso, ningún tipo de escándalo, ningún tipo de, más allá de los que se inventaba el gobierno, o sea, fue una organización pulcra, transparente. Entonces, siendo un abogado, siendo un profesor, alguien reconocido en la academia, seguramente es una acción fundamental para una transición, que eso es lo importante. Entonces, en ese caso, estoy de acuerdo contigo, Jesús María Casal sería una buena opción, pero hay infinidades de profesores que, bueno, conozco algunos y algunos los estimo mucho, no los mencionaré, pero que podrían ser unas buenas opciones. Y más allá de los profesores que yo conozca, también otros que dentro de las universidades habrán hecho y tendrán reconocimiento de la sociedad civil para estar en un cargo público transicional. Y vuelvo a retomar el tema de Ramón J. Velázquez, cuando ocurre lo que ocurre en el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez y tiene que dejar el cargo, los
actores políticos entienden que se necesita alguien que no sea parte de esos actores políticos. Bueno, ellos tenían sus razones porque se querían preparar para las elecciones, pero al final era alguien que tenía una amplia trayectoria en la sociedad civil y una poca trayectoria sucia en la experiencia política. Y eso es importante. Por eso yo creo que ahora se debe replicar ese modelo. Alguien que sea capaz de unir más que dividir. Alguien que no quiera protagonismo, sino simplemente ser útil en el cargo. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo, Edo. El caso es que desde Political Project seguiremos transmitiendo, seguiremos estudiando, analizando la situación y poco a poco vamos a seguir subiendo más contenido, dándole el reconocimiento y la importancia que tiene este proceso electoral para la historia de Venezuela. Así que suscríbanse, denle like, compartan, denle la campanita y nos vemos pronto. Bye. Bye, hasta luego.